Bueno, ¿qué hora tienen, por favor? 7:05. Vamos a empezar. Me dijiste son 20 alumnos, ¿no? Sí, pero dado que 7:05 vamos a empezar. Bueno, me presento primero. Buenos días, yo soy la doctora Sotomayor, soy médico anestesióloga del Hospital Goyeneche. El día de hoy vamos a tener este tema que trata sobre anestésicos locales y principios de terapia del dolor. Son temas muy grandes, ¿ya? Que en una hora, pues, resumirlo, vamos a decir solamente los puntos básicos, ¿no?, de ambos temas. Por eso es que mejor empezamos de una vez. Bien, todo paciente para ser intervenido de alguna patología quirúrgica tiene que ser anestesiado. Tiene que ser anestesiado. Muy bien. Ahora, dentro de las técnicas de anestesia tenemos diversas, como ya algunos de ustedes habrán visto en sus prácticas. ¿Qué es anestesia en primer lugar? Anestesia es la pérdida de la sensibilidad, todo tipo de sensibilidad, al dolor, a la temperatura, a la presión, al tacto. En algunos casos, y según la técnica, pérdida también de la motilidad, asimismo, pérdida de la conciencia, ¿no? En algunos casos, según la técnica. Acá tenemos los grandes grupos de las técnicas anestésicas. Aquí a la izquierda, las anestesias regionales, y a la derecha las regionales. Las generales y las regionales. En las generales, bueno, no es el tema. Ahí tenemos 4 tipos: inhalatoria, total intravenosa, la balanceada, la pseudoanalgesia. Y aquí sí, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, las anestesias regionales. ¿Quiénes son? La anestesia raquídea, también llamada espinal, suprarrenal, es decir, tiene sinónimos. La anestesia peridural o epidural, la anestesia de plexos. Nosotros en nuestro organismo tenemos varios plexos, ¿no? Pero la que se utiliza y con mucha frecuencia para anestesia es el bloqueo de plexo braquial para cirugía de miembro superior. Y acá, según alguna bibliografía, está la anestesia local. Alguna bibliografía no la considera y otros sí, dentro de la anestesia regional. Ahora, al centro tenemos la anestesia combinada, que significa combinar una técnica de estas con cualquiera de estas otras. O sea, puede ser una anestesia general inhalatoria más una anestesia peridural. ¿Para qué nos va a servir la combinación de ambas técnicas? Para anestesia quirúrgica, es decir, para una intervención quirúrgica, o sobre todo para lo que es analgesia posoperatoria. ¿Ya? Esto lo vamos a entender al final prácticamente de la clase. ¿Ya? La combinación de una anestesia general con una regional. Entonces, básicamente el tema de hoy es esto: anestesia regional. ¿Qué fármacos vamos a utilizar para administrar anestesia regional? Son el grupo de los anestésicos locales. El nombre es así. No solamente los anestésicos locales vamos a usar para anestesia local, sino para raquídea, para epidural y para bloqueo de plexos, además de la anestesia local. Y cuando hablamos también de anestésicos locales, aquí también en la analgesia postoperatoria es que vamos a utilizar esos fármacos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta acerca de esto?
Jóvenes, si tienen alguna duda, interrumpan, no hay ningún problema, porque después se pasa, se olvida lo que querían preguntar. Bien, vamos a continuar entonces. Acá gráficamente se observan pues las técnicas anestésicas. Miren, la general significa que se puede operar cualquier parte del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Miren, el paciente va a estar dormido. La administración de fármaco puede ser por vía inhalatoria, es decir, el paciente intubado, o por vía endovenosa. En la anestesia epidural, en la raquidia, es mediante la inyección de un fármaco a nivel de la columna, ¿no?, para cirugías que van, si bien es cierto, acá en gris está desde esta zona para abajo, pero puede realizarse cirugías desde las mamas para abajo. Y la anestesia troncular, que le hemos llamado también bloqueo de plexos, en este caso se grafica el plexo braquial, que puede bloquearse a nivel interescalénico, supraclavicular, infraclavicular y a nivel axilar, porque recordarán ustedes que el plexo se origina entre C4 a D1 y este es el recorrido hasta llegar a nervios terminales como son el radial, el cubital, etc., ¿no? Entonces, el plexo se puede bloquear a cualquiera de estos niveles. ¿Para qué? Para cirugía de miembro superior. En ambos casos, en las regionales, ustedes están viendo, el paciente está despierto. ¿Que puede dormir? Sí, pero no con anestésicos, sino con sedantes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué son los anestésicos locales? Que hemos dicho que son los fármacos básicos que se utilizan en la anestesia regional. Son fármacos que producen un bloqueo reversible de la conducción del impulso nervioso en el lugar donde se administran, inhibiendo de forma transitoria tres cosas. Miren, esto es muy importante. Se va a inhibir la función sensitiva. El paciente no va a tener dolor, no va a tener sensación de la temperatura, ni del tacto, ni de la presión. Además, se va a bloquear la función motora, el paciente no va a poder movilizar, y la función autónoma de las fibras nerviosas. Esto es muy importante. Vamos a ver por qué. Luego, cuando veamos cómo actúan estos anestésicos locales a nivel sistémico. Producen hipotensión arterial, bradicardia. ¿Y por qué? Por esto, porque hay una inhibición de la función autónoma de las fibras nerviosas. Los anestésicos locales se van a dividir en dos grupos, de acuerdo a su estructura básica, ¿no?, en amidas y en ésteres. El mecanismo básico de acción es el bloqueo de los canales de sodio voltaje dependientes. Estos deben atravesar la membrana celular de forma disociada. Estos fármacos son bases débiles. Los medios ácidos dificultan su disociación. Por eso es que cuando se aplican en una zona como un absceso, por ejemplo, no van a hacer mayor efecto. Estos anestésicos locales entonces pueden actuar sobre la médula espinal, ganglios espinales. Esto en el bloqueo espinal o epidural, o sea, en la anestesia raquidia o epidural. Pueden actuar sobre troncos nerviosos, por ejemplo, el bloqueo de plexos que les decía, en este caso sobre todo a nivel interescalénico, que es donde se bloquean los troncos. Sobre las terminaciones nerviosas de los nervios periféricos, anestesia tópica o anestesia local. Si deseamos, por ejemplo, sacar un nevo, una tumoración pequeña, superficial, entonces podemos aplicar a nivel de la piel, entonces estarán actuando sobre terminaciones nerviosas, ¿no?, de nervios periféricos, y esta es la anestesia local. Entonces son esos tres niveles que pueden actuar. Ahora, dentro de los anestésicos locales, hemos dicho que hay tipo éster y tipo amida, y aquí están algunos de sus representantes. Estos tipo éster, como ven aquí, sobre todo es para la infiltración superficial, piel, mucosas. Tipo amida, tenemos la lidocaína, prilocaína, mepivacaína, ropivacaína, bupivacaína.
En anestesia nosotros utilizamos, es decir, los anestesiólogos, y para esas técnicas que hemos mencionado, vamos a utilizar estos fármacos, tipo amida. ¿Y cuáles son los más frecuentes y que hay en nuestro medio? Son la lidocaína y la bupivacaína, estos dos, ¿ya? También van a ver en artículos de revistas, en fin, la ropivacaína. Sí hay, pero no es muy frecuentemente encontrarlo. Y la levobupivacaína también hay. Miren, estos fármacos, como la lidocaína, tienen una vida media en plasma, duración de efecto, dosis máxima, ¿no? La lidocaína tiene una vida media en plasma de 1.6 horas. La duración de sus efectos va entre 1 a 2 horas. La dosis máxima es 400 miligramos. ¿Y para qué nos sirve? Para infiltrar la piel, mucosas, nervios periféricos y para anestesia epidural. ¿Cuál estaría faltando aquí? ¿Qué tipo de anestesia? La raquidia, ¿no es cierto? Acá está faltando la raquidia. Entonces, la lidocaína no podemos utilizarla en anestesia raquídea. En cambio, la bupivacaína, fíjense, nos sirve para todo, incluso para raquidia. Pero vamos a tener en cuenta lo siguiente: estos fármacos pueden ser neurotóxicos, cardiotóxicos. La lidocaína se considera más neurotóxica que la bupivacaína y la bupivacaína es más cardiotóxica que la lidocaína. Entonces, hay que tenerle miedo a esta, a la bupivacaína, ¿ya? Entonces, esta se utiliza con mucho cuidado. En general, su mayor uso es para anestesia raquídea. ¿Listo? Ahora, la bupivacaína tiene una vida media en plasma de 2.7 horas y la duración de sus efectos va desde 2 hasta 8 horas. Entonces, promedio, la bupivacaína, por ejemplo, para una anestesia raquídea, nos dura 3-4 horas. Pero no es raro encontrar que un paciente le colocamos la anestesia ahora en la mañana, a las 8 de la mañana, por ejemplo, nos debería durar hasta las 11, pero llega a las 5 de la tarde y todavía no puede mover las piernas. Entonces el paciente se asusta, ¿no? Pero es que está así, descrito, hasta 8 horas, incluso yo he visto hasta 12 horas. Entonces todos nos asustamos, inclusive los anestesiólogos, pero es que es así. Ya así dura, según, y no es que se le haya colocado más dosis, no es que sea un paciente anciano, no, es así. Bien, entonces fíjense, ¿no? Lo que vamos a usar es la lidocaína y la bupivacaína. Ahora, estos anestésicos locales, vamos a ver que van a actuar sobre fibras nerviosas. Tenemos las tipo A, las B, las C. Dentro de las A tenemos A, alfa, beta, delta. Y estas tienen diferentes funciones. Por ejemplo, A delta sobre la función motora, la propiocepción, la A beta sobre el tacto, presión, A delta sobre dolor, temperatura y así, ¿no? ¿Cuáles están involucradas directamente con dolor? Las A delta y las tipo C. Ahora, vamos a ver que cuando se produce el bloqueo a través de los anestésicos, cuando administramos anestésicos locales, se da un bloqueo diferencial, es decir, no se bloquean todas las fibras a la vez, ¿no? Primero se van a bloquear estas, la C, luego en esta dirección. Es decir, que primero, y esto se ve muy claramente cuando se coloca una anestesia epidural. Actualmente, ¿quiénes están rotando en anestesia? Muy bien, ¿3 personas nada más? Listo. Hasta ahora han visto colocar una anestesia epidural. Lo que han visto es raquídeas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ya luego veremos por qué, sobre todo en lo que se refiere cuando hablemos de dolor.
Bueno, este bloqueo diferencial sobre todo se va a ver cuando se coloca una anestesia epidural. ¿Y por qué? Porque su efecto es más lento. Entonces ahí vamos a poder diferenciar cómo se bloquean las fibras. Entonces, cuando colocamos una anestesia epidural, el paciente palpamos, ¿no? Provocamos o hacemos un estímulo doloroso, el paciente no siente, pero dice, todavía puedo mover mis piernas, y las mueve. ¿Y por qué? Porque las fibras que primero se bloquean son las de dolor, y al último, miren, son las motoras. Entonces al último bloquea el movimiento. ¿Cuánto demora en hacer efecto el epidural? 15 a 20 minutos. ¿Ya? Entonces a los 15 minutos ya ha dejado de mover. Pero primero se bloquea el dolor y al último la motilidad. La recuperación es al revés. Primero se recupera la motilidad y al último la sensibilidad. Entonces cuando tenemos a un paciente en el ambiente de recuperación posanestésica a quien se le ha colocado anestesia epidural, le decimos, a ver señor, mueva las piernas. No puedo, dice. Y vemos de que ya está moviendo los dedos, pero no siente. Entonces, así se recupera, ¿no? Al revés. Bueno, estos fármacos entonces tienen pues una característica absorción y distribución, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que en la anestesia raquídea, que este fármaco se coloca en el espacio subaracnoideo, que es donde circula el líquido cefalorraquídeo, el efecto, el bloqueo va a ser más rápido, porque está directo. En cambio, en la epidural, el bloqueo es más lento, hemos dicho 15 a 20 minutos. ¿Y por qué? Porque se coloca en el espacio epidural, es decir, por encima de la dura madre. No atraviesa dura madre, no atraviesa aracnoides como si lo hace la raquidia. Por lo tanto, el efecto de la raquidia es más rápido, en cambio en la epidural demora. ¿Ya? Bien, eso básicamente. Ahora, estos fármacos tienen diferentes efectos en los diferentes aparatos y sistemas. A nivel cardiovascular, y todo esto va a derivar de lo que ya hemos dicho al principio, del bloqueo de la función autónoma de las fibras nerviosas. Es decir, en otras palabras, se bloquea el simpático y lo que va a prevalecer es el parasimpático. Esa es la base. Entonces, ¿qué va a producir? Disminución del volumen sistólico, vasodilatación venosa y arterial. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿ya? Además también va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿ya? Sobre todo cuando hay un bloqueo neuroaxial alto, como resultado del bloqueo de fibras cardioaceleradoras que surgen de T1 a T4. Entonces, básicamente aquí se produce disminución de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca. A nivel respiratorio, casi no hay mayor efecto, salvo que el paciente tenga alguna patología respiratoria, porque finalmente estos fármacos van a bloquear músculos accesorios de la respiración. Entonces, mayormente no tiene mayor efecto, pero sí en aquellos que tengan alguna patología respiratoria. A nivel gastrointestinal, miren, el bloqueo neuroaxial de T6 a L1 interrumpe la inervación simpática y práctica del aparato digestivo y da como resultado una asa contraída e hiperperistaltismo. Entonces, no es raro que cuando ustedes ven que se ha colocado una anestesia regional, tipo epidural o espinal, el paciente se relaje esfínter, ¿ya? Entonces se contamina la sangre, en fin, todo un problema. Y es por este efecto. También puede haber náuseas y vómitos en el 20% de los pacientes y esto se va a relacionar principalmente con el hiperperistaltismo gastrointestinal. Además de que casi todos los fármacos anestésicos van a producir náuseas y vómitos. Sobre todo, bueno, y más que nada en pacientes que constituyen un grupo de riesgo, ¿ya? Que son el grupo de mujeres, que vomitan más
que los varones después de la anestesia. Ahora, a nivel renal y genitourinario, vamos a ver que el flujo sanguíneo renal se mantiene por autorregulación. Entonces, no hay mayores efectos sobre el funcionamiento de los riñones, pero sí a nivel vesical, porque va a haber bloqueo de los segmentos S2, S4. Entonces, puede haber retención urinaria en el postoperatorio inmediato, que va a desaparecer también cuando desaparezca el bloqueo. Ahora, para entender un poquito más acerca de estos bloqueos neuroaxiales, repasaremos brevemente algo de la columna. Recordaremos el número de vértebras, cómo están divididas en estos grupos. Vamos a ver que existen 4 curvaturas fisiológicas: lordosis cervical y lumbar, y la cifosis dorsal y sacra, ¿no? Cuando nosotros vamos a colocar una anestesia regional, sea espinal o sea epidural, el paciente puede estar sentado o puede estar de cúbito lateral, así como observan en esta figura, con las rodillas pegadas al abdomen, el mentón al pecho. Y lo único que nosotros vamos a observar es pues la espaldita. Pero ¿cómo nos ubicamos? La anestesia regional, que es la epidural y la raquidia solamente la podemos colocar de L2 para abajo. ¿Y por qué? Porque la médula espinal va hasta L2 y luego ya se origina la cola de caballo. Entonces, como nuestra aguja, nuestra técnica es invasiva, podríamos entonces tocar la médula o algún nervio importante. Por eso es que la raquidia solamente se coloca de L2 para abajo. La epidural puede colocarse desde cervical en toda la columna. Pero ¿cómo podemos nosotros ubicarnos dónde estamos? Porque hay referencias anatómicas. La parte más saliente de la columna cervical es C7. A la altura de la espina del omóplato es de 3. A la altura de la punta de la escápula o omóplato es T7. A nivel de las crestas ilíacas es L4, L5, y de ahí podemos contar los espacios y llegar hasta L1 o L2, y sabemos que de ahí para abajo solamente en esa zona se puede colocar la anestesia raquídea. Entonces, estas referencias anatómicas son importantes. También repasar de que los nervios mixtos se van a formar por 2 raíces anteriores que dan la motilidad y las posteriores de la sensibilidad. Y aquí, como les mencionaba, ¿no?, la médula espinal va hasta L2 y luego se origina la cola de caballo. Entonces la raquidia solamente vamos a poder colocar debajo de L2. Ahora, cuando nosotros vamos a colocar una anestesia raquídea o epidural, vamos a atravesar diferentes tejidos. Acá tenemos un esquema, miren, en donde se grafica la piel, el tejido celular subcutáneo. Estas son las apófisis espinosas. Este es el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, el espacio epidural, que tiene una longitud, un grosor de 3 milímetros. Esta es la dura madre, la aracnoides, y ya circula el líquido cefalorraquídeo por allí. Cuando nosotros colocamos una anestesia raquídea, se atraviesa todos estos tejidos hasta perforar la dura madre y la aracnoides, y en esta zona es donde vamos a colocar ¿qué anestésico local dijimos para raquídea? Bupivacaína, ¿no? La bupivacaína vamos a colocar aquí. Cuando es anestesia epidural, atravesamos igualmente todos estos tejidos, pero solamente debemos llegar aquí, al espacio epidural, y aquí vamos a colocar el fármaco. ¿Qué fármaco? Puede ser lidocaína o puede ser bupivacaína, o una combinación de los dos. ¿Ya? Perforar, porque nosotros no observamos qué estamos pasando, ¿no? Solamente estamos percibiendo por el tacto en donde estamos. ¿Se puede perforar? Sí.
la dura madre, en la epidural, pero eso ya constituye una complicación de la anestesia epidural, que luego veremos rápidamente. Bueno, entonces miren, un paciente para ser colocado cualquier tipo de anestesia, primero, como ustedes saben, ingresa a sala, se tiene que revisar la historia, se tiene que monitorizar para ver en qué condición está entrando el paciente. Si no tiene una vía endovenosa hay que colocarle. El paciente no se opera si no está anestesiado. Y la anestesia no empieza si el paciente no tiene una vía endovenosa, sea central, como catéter venoso, o sea periférica, como estamos observando aquí. ¿Ya? Entonces se tiene que colocar una vía. Muy bien. Luego, como vamos a colocar nuestra anestesia regional, el paciente puede estar en cualquiera de estas posiciones, sentado o echado de cúbito lateral. ¿Ya? Esto es muy importante, la posición. En este caso, por ejemplo, tenemos una paciente que está sentada. ¿Qué se va a hacer? Antes de colocar la epidural o la raquidia, se hace una asepsia de la zona, desde las axilas hasta más o menos la cadera, ¿no? Y a nivel de la línea axilar posterior, toda esta zona vamos a hacer asepsia. Luego vamos a preparar nuestro material, ¿no?, para el procedimiento que se va a realizar, y vamos a ver que se va a utilizar agujas especiales para estas anestesias neuroaxiales. Acá tenemos, por ejemplo, la aguja TOWI. Esta aguja se coloca, se utiliza cuando es anestesia epidural, y estas otras son de raquidia, ¿ya? Pero la más utilizada en nuestro medio es esta, la Quinqué. ¿Listo? Ahora, el calibre de las agujas del epidural es calibre 17 o 18, y de la aguja raquidia va desde la 20 hasta la 29, pero en nuestro medio colocamos con aguja 27, es decir, muy delgadita. Mientras más número tiene la aguja, más delgada es. Entonces la aguja TOWI de epidural 17, 18, y la de raquidia, como les digo, diferente numeración, pero la más utilizada es la número 27. Entonces, cuando tenemos ya al paciente sentado, vamos a colocarle a nivel de L2, L3, por ejemplo, es decir, debajo siempre de L2, la aguja. En este caso es una raquidia, que tiene un introductor, es decir, una agujita más gruesa por donde en medio se introduce la aguja raquidia, y con esa penetramos la piel y todos los otros tejidos. Y luego ya vamos a ingresar la aguja raquidia. Se percibe con los dedos lo que nosotros estamos atravesando. Al principio son tejidos más blandos, y cuando se llega al ligamento amarillo es más duro. Y seguimos avanzando, ya más o menos por experiencia conocemos cuánto. Se retira en algún momento la parte interior de la aguja, y vamos a ver luego cómo fluye el líquido cefalorraquídeo a través de la aguja. Quiere decir que ya hemos llegado al espacio supraracnoideo y está saliendo líquido cefalorraquídeo muy lentamente. Embonamos nuestra jeringa, cargado con ¿qué fármaco hemos dicho? Bupivacaína, y administramos el fármaco, lo inyectamos, ¿ya? Si no sale líquido cefalorraquídeo, no estamos en el lugar, y así inyectemos el fármaco, pues no va a tener ningún efecto. Ahora, la anestesia epidural es prácticamente lo mismo, en sí parece lo mismo, pero vamos a ver de que esta vendría a ser una aguja epidural, miren, y solamente la punta, esta es la punta de la aguja, está llegando al espacio epidural. Ahora, con la aguja epidural nosotros podemos colocar un catéter muy finito, ¿no?, muy delgadito, que supuestamente va a ascender. Se coloca más o menos desde la punta unos 10 centímetros, que debe quedar dentro del paciente, ¿ya? Ahora,
vamos a ver que solamente con estas agujas epidurales, como son gruesas, podemos introducir catéter. En las raquídeas, como muy delgada, no se utilizan catéteres. ¿Para qué sirve el catéter? Vamos a ver luego que tiene 4 utilidades importantes. Cuando colocamos una anestesia raquídea o una epidural, podemos añadir fármacos, pero como la raquídea es más invasiva, lo único que vamos a colocar como añadidura es opioides, tipo fentanilo, tipo morfina. Pero cuando es una epidural, podemos agregar adrenalina, agonistas alfa-2 como la clonidina, ketamina, neostigmina, bicarbonato. Es decir, que con la epidural podemos tener varios añadidos. En cambio, con la raquídea no, solamente opioides, fentanilo, morfina. ¿Y para qué se agrega? Se agrega para que el efecto del epidural, por ejemplo, sea más rápido, no devore 15 a 20 minutos. Por ejemplo, el bicarbonato. O para que tenga un mejor efecto analgésico, o que sea más duradera la anestesia. Con ese motivo es que se agregan estos otros fármacos en el epidural y en la raquídea. Las diferencias entre epidural y raquídea ya las habrán ustedes podido percibir. El lugar que se coloca el fármaco subaracnoideo, en la epidural, el espacio epidural, la aguja es delgada en la raquídea, gruesa en la epidural y así, ¿no? Así vamos a ver sus diferentes características que las hacen diferentes. ¿Para qué nos sirven estas anestesias? Ya hemos dicho, para cirugías que van de las mamas para abajo. Entonces acá tenemos para extremidades inferiores, pero debe alcanzar ciertos dermatomas, ¿ya? De la zona donde nosotros colocamos asciende 2 dermatomas más. Pero en la raquídea, debido al fármaco, a la bupivacaína, puede ascender aún más el nivel de la anestesia. Entonces nos sirve para operaciones de cadera, próstata, vejiga, es decir, genitales internos, externos de varones, mujeres, extremidades inferiores con isquemia, testículos, ovarios, bueno, todo esto, ¿no? Todo intraabdominal bajo, intraabdominal alto. Bajo, intraabdominal bajo, por ejemplo, apendicectomías no complicadas, intraabdominal alto, vesículas con cistectomías, por ejemplo, ¿ya? Para todas esas cirugías nos sirve. Ahora, ¿cuándo se contraindica las anestesias neuroaxiales? La principal indicación, aunque no lo crean, es que el paciente no quiera. Si el paciente se niega, no se le puede obligar. Lo que sí se le puede explicar en qué consiste la anestesia general, ¿no? A veces los pacientes piensan que como estaba con la vía, lo durmieron por allí, se quedó dormido y lo operaron. Y no es así. Como ustedes han visto, una vez que se duerme, se le coloca un bloqueante neuromuscular. Entonces, eso se le explica al paciente. Una vez que usted está dormido, se le va a colocar un fármaco que lo va a paralizar completamente. Usted ya no va a poder respirar. Lo vamos a hacer respirar. Luego lo vamos a intubar con un tubo que va hasta la tráquea. Se le conecta con los tubos a la máquina de anestesia, se prende el ventilador y el ventilador lo va a hacer respirar. Y así. Entonces el paciente ve que eso es más complejo y dice, ah, no, píncheme nomás, ¿no? Prefiere. Entonces, porque en realidad tienen miedo a la aguja, al sentir dolor, pero la aguja es muy delgada. Y así fuera la epidural, que es más gruesa, la epidural antes de colocar, se coloca anestesia local en la piel y luego recién se hace el procedimiento. ¿Ya? En sí, todas las anestesias tienen sus ventajas y desventajas. La desventaja, yo diría, de la general es que se va a intubar, ¿no? Y va a llegar un momento que no, va a estar paralizada. Y quién sabe, no hemos detectado una vía aérea difícil y hay dificultades para intubar. Entonces eso es bastante riesgoso, ¿no? Bueno, en cambio, en estas anestesias neuraxiales es una pinchadita, que también no se hace muchas veces con paciente así totalmente despierto, sino lo sedamos.
Entonces, a veces ni cuenta se dan que ya se les colocó la anestesia. Bueno, acá tenemos otras contraindicaciones, como es infección en la zona punzal, porque si hay una infección en la piel, se imaginan introducir una aguja, vamos a llevar gérmenes al interior. Alteración de la coagulación. Esto, tener muy en cuenta, inestabilidad hemodinámica del paciente. Paciente que viene hemodinámicamente inestable, con hemorragia o séptico, no se colocan estas anestesias, porque ya hemos visto que producen bloqueo de simpático. Entonces, se imaginan ustedes que ya viene hipotenso, con digamos 70-40, ¿no?, de presión, y le vamos a colocar esa anestesia, se le va a bajar la presión, de 70-40 pues se le bajará a 50-20, ¿no?, y pueden hacer paro, ya pueden hacer paro. Entonces, está contraindicada estas anestesias cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, y por supuesto cuando es alérgico a los anestésicos locales. Ahora, ¿hay complicaciones de estas anestesias? Sí, las tenemos que se pueden presentar inmediatamente de colocada la anestesia, que es hipotensión arterial, bradicardia, nivel alto de la anestesia, anestesia raquídea total. ¿Ya? Se puede anestesiar hasta el cerebro con estas anestesias. Y puede haber complicaciones posoperatorias que se presentan a los días. Cefalea postpunción dural, y esta es aquella que les decía cuando se punza la duramadre en la anestesia epidural. En la raquídea también estamos punzando. También puede haber cefalea, pero es raro, porque el orificio que se abre en la duramadre es pequeñito, se va a cicatrizar rápidamente. En cambio, el epidural es como unas 5 veces más grande el orificio. También es pequeño, pero a comparación de la raquídea es mucho más grande. Entonces, va a haber fuga de líquido cefalorraquídeo a través de ese orificio y va a ocasionar cefalea postpunción dural. ¿Qué característica tiene? Que el paciente a los 2 días de haberse colocado la anestesia, cuando se va a sentar o se va a parar, le duele la cabeza. Además tiene como cierta atracción de estructuras nerviosas y le duele. Entonces va a tener alteraciones de ciertos pares craneales, como el octavo, como el tercer par craneal, etc. Entonces es muy molesto. Incluso dicen es un dolor de cabeza para el paciente, el cirujano y el anestesiólogo. ¿Por qué? Porque la paciente se queja, está en el postoperatorio, ya está de alta desde el punto de vista de su cirugía, pero no se puede ir de alta porque le duele la cabeza. Interconsultan anestesia y nosotros venimos, le explicamos al paciente, y los pacientes lo primero, y habrán escuchado, dicen, me ha puesto mal la anestesia. En realidad no es eso, sino que ya por eso les mencionaba, el grosor del espacio epidural son 3 milímetros. Esa es la diferencia entre punzar o no la duramadre en una anestesia epidural. ¿Ya? Entonces, se presenta con alguna frecuencia, y esto sobre todo en hospitales docentes, ¿no?, donde hay residentes que están aprendiendo a colocar. Como decía un profesor de anestesia, ningún anestesiólogo puede decir que nunca ha punzado la duramadre. Todos hemos punzado alguna vez y hemos visto los síntomas en el paciente. Algunos no se punza, uno ve, ¿no?, y cuando uno está poniendo la anestesia y punza la duramadre con un epidural, ve cómo el líquido cefalorraquídeo cae, ya no gotita a gotita como en la raquídea, sino como un chorro, ¿ya? Bueno, entonces, pero no todos los pacientes tampoco hacen cefalea, hay un porcentaje que hace cefalea. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Mujeres y jóvenes. Los ancianos, así se punce, salga líquido un tantito, no hacen cefalea, o la cefalea es muy leve, pero mujeres jóvenes es terrible, la verdad. Bueno, otras complicaciones postoperatorias: hematoma epidural en pacientes, por ejemplo, anticoagulados, sepsis local, abscesos epidurales, meningitis. Estas son cosas graves, pero muy poco frecuentes. ¿Ya? Bien, sigamos. Ahora, ya pasamos lo que es neuroaxial.
Ahora vamos a ver algo de bloqueo de plexo. Como les decía, bloqueo de plexos tenemos varios en nuestro organismo. ¿Se pueden bloquear? Sí, se pueden bloquear, pero lo más frecuente es el bloqueo del plexo braquial. Ahora, estos plexos se pueden bloquear con dos objetivos, uno para lograr anestesia y otro para lograr analgesia. Por ejemplo, un paciente que se opera de brazo, no sé, por ejemplo, se opera de fractura de húmero y no se opera con bloqueo de plexo, por algún motivo, se opera con anestesia general, pero terminada la cirugía tiene mucho dolor, que no calma con los analgésicos ni con opioides, no calma, se le puede hacer un bloqueo, pero no con fin anestésico, sino analgésico, ¿ya? Y así son los procedimientos en anestesia. No siempre es para operar, también puede ser para tratar dolor, que es el último punto que vamos a ver. Bueno, entonces tenemos aquí el plexo, ¿no? Su origen, como ven ustedes acá, desde las ramas cervicales, y cómo pasa debajo de la clavícula hasta la axila, y de ella se distribuyen estos nervios, músculo cutáneo, axilar, mediano, radial, cubital, ¿no? Que tienen diferentes zonas que inervan. Luego, bueno, acá tenemos y su distribución que ustedes ven acá a la derecha. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros dónde vamos a colocar el anestésico? Hay diferentes formas. Antes, cuando no había otros medios, solo se hacía con parestesias. Por ejemplo, se quería poner axilar y se le decía al señor, cuando sienta, y se clavaba, ¿no?, alrededor de la arteria, que sabemos, alrededor están los nervios, el cubital, el radial, etc. Se clavaba y le decíamos, señor, cuando sienta un rayo que va desde esta zona hasta los dedos, me avisa. Entonces avisamos. Y eso era que ya estábamos cerca de un nervio, y ahí se colocaba el anestésico. El objetivo no es colocarlo en el nervio, sino alrededor de él, ¿ya? Luego vino el neuroestimulador, que se producía una estimulación en alguna zona y se notaba, por ejemplo, que movía el dedo. Entonces ya sabíamos acerca de qué nervio estábamos y ahí se colocaba el anestésico. Pero nos vino a facilitar mucho la ecografía. Entonces, en la ecografía, fíjense, se va a visualizar las estructuras y allí es donde vamos a clavar. Por ejemplo, acá tenemos un paciente, su cabeza está aquí, está su cabeza girada hacia el lado izquierdo, el anestesiólogo está parado detrás del paciente y con esta mano, ven, acá está el transductor que está ubicando las estructuras a nivel interescalénico, que va a ubicar el escaleno anterior, el escaleno medio, a la altura del cartílago tiroides, ¿ya? Bueno, entonces, luego de esto, toma con esta mano una aguja que está introduciendo aquí. Acá ya vemos en la ecografía las estructuras, miren, unos redonditos como panal de abejas, estos vienen a ser los troncos, y acá, no sé, una línea muy delgadita que es la aguja. Entonces, a través de la pantalla podemos observar las estructuras anatómicas y la aguja que está ingresando. Entonces, lo único que tenemos que hacer es llegar con la aguja hasta estas estructuras y depositar el anestésico allí. Entonces, este es un bloqueo de plexo braquial a nivel interescalénico para cirugía de hombro, clavícula, ¿ya? Y todos los procedimientos de bloqueos con ecógrafo son así. Se ubican las estructuras anatómicas y se tiene que ver la aguja que está ingresando a ese lugar. ¿Listo? Ahora, para esto, pues no, de un día al otro no lo vamos a hacer. Hay que primero aprender sobre ecografía y hay que tener esa habilidad de introducir la aguja, de ubicar las estructuras con la mano izquierda, con el transductor, e introducir la aguja con esto y mirando a la pantalla, ¿ya? Entonces, eso pues requiere un tiempo de aprendizaje. ¿Listo? A ver, y finalmente, en cuanto a anestesia, la anestesia local, que es la administración de fármacos en forma superficial. Acá, por ejemplo, tenemos la administración de anestésico en la base del dedo para extraer, por ejemplo, esta uña, ¿no?
¿Cuánto se va a colocar aquí, por ejemplo, en dedos? 1 centímetro. ¿Cuánto es 1 centímetro? 20 miligramos. Los frascos de lidocaína o bupivacaína son frascos que vienen de 20 mililitros. De la lidocaína la concentración es 20 miligramos por mililitro. ¿Ya? Si nosotros colocamos acá 1 centímetro acá y uno acá, sería 20 y 20, 40, que es suficiente para una hora. ¿Y la dosis tóxica cuánto es? Según el cuadrito que vimos, 400 miligramos. ¿Cuántos 400 miligramos? 20 centímetros. Es bastante. Entonces, no tengan mucho temor de colocar el anestésico local. ¿Ya? Eso sí, siempre que se punza, hay que aspirar, de no estar en un vaso. Pero a veces ni eso, porque, ¿saben? La lidocaína también tiene efecto antiarrítmico, es decir, que también se coloca intravenoso. Se coloca. Y 1 centímetro no le va a hacer nada. ¿Ya? Entonces, pero bueno, siempre tener cuidado de aspirar. Ahora, la anestesia local se va a utilizar para cirugía estética, por ejemplo, de cirugía de pabellón auricular, párpado y nariz. Los cirujanos plásticos hacen estas cirugías con anestesia local. Limpieza quirúrgica y debridamiento de heridas, sutura de heridas, exéresis de tumoraciones, nevos, etcétera, superficiales, y en cirugía dental. Ahora, hay diferentes formas de infiltrar, y acá las tenemos nombradas. Las hay en forma lineal, imbricada, en forma radiada, en abanico, cónica y en rombo. ¿Cuáles son las más utilizadas para infiltrar? La imbricada y la de rombo. Acá, por ejemplo, en la de rombo vamos a colocar, acá tenemos una herida que vamos a suturar, pinchamos aquí, dirigimos la aguja hacia esta zona, sin retirar la aguja, llevamos para acá. De igual manera, al otro extremo, punzamos aquí, llevamos la aguja para este lado, sin retirar la aguja, colocamos para este otro. ¿Cuántas veces hemos punzado? 2 veces, y así ya está cubierta toda la herida. Ahora, cuando uno va a cargar el fármaco, cargar con una aguja gruesa, 18, una rosada, o una 21, pero 18 más cómodo. Pero cuando vamos a infiltrar, cambiemos la aguja. No vamos a infiltrar con una aguja gruesa, con una delgadita. ¿Cuánto? Calibre 25, por ejemplo. En las agujas esas de tuberculina, esas agujas anaranjaditas, esas son calibre 25. Entonces sacamos nuestra aguja con lo que hemos cargado y cambiamos la agujita delgadita, y con eso vamos a infiltrar. Van a ver que ni va a sentir cuando se está infiltrando. En realidad, cuando se punza no duele, sino cuando se infiltra por el pH del fármaco. ¿Ya? Bueno, ahí ven las presentaciones de los fármacos, vienen así. Generalmente, a veces también vienen en ampolla, pero el contenido es de 20 mililitros. Ahora, ¿puede haber toxicidad? Sí, ya hemos dicho cuáles son las dosis tóxicas. De la lidocaína, 400 miligramos, más de 400 miligramos la dosis tóxica. En un frasco viene 400 miligramos, o sea, habría que poner más de ese frasco para que sea tóxico. Y de la bupivacaína es 150 miligramos la dosis tóxica. ¿Cuánto viene en un frasco de 20? 100 miligramos, porque viene al 0.5%. Entonces, habría que poner frasco y medio para que sea tóxico. Ahora, esta toxicidad se presenta con algunos síntomas, ¿no?, que se dan en 3 fases. Tenemos pródromos, cuando estamos colocando la anestesia y el paciente dice, se me está adormeciendo la lengua, así dice, debemos dejar de colocar el fármaco y observar, ya no hacer nada, observar nomás hasta que se le pase la sensación. ¿Ya? Sabor metálico, entumecimiento peribucal, acúfenos, alteraciones visuales. Si es que seguimos colocando, va a haber una fase de excitación, temblores, agitación, puede convulsionar el paciente. Esto también es rápido. Y si seguimos pasando, puede haber ya depresión del sistema nervioso y alteraciones cardíacas. Va a disminuir el nivel de conciencia, coma, arritmias cardíacas, bradicardia, sistolia, hasta taquiarritmia, fibrilación ventricular.
cuando nos pasamos de la dosis, ¿no? Adecuada. Ahora, rápidamente, principios de terapia del dolor. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Oh, ya está. Avanzaremos. Bueno, miren, el dolor en general se dice que es maltratado en nuestro medio. El dolor puede ser de tipo crónico, según su presentación puede ser agudo, puede ser crónico, según su localización. Hay varias clasificaciones del dolor. Lo que vamos a ver es solamente dolor agudo posoperatorio. Entonces vamos a correr hasta tipos de dolor. Ya. Ahora miren, el manejo adecuado del dolor es un factor importante para disminuir la morbilidad en el periodo perioperatorio. Cuando el paciente tiene dolor no se puede dar de alta, ¿ya? Ahora, el objetivo es asegurar una adecuada analgesia con mínimas dosis de fármacos posibles, minimizando la aparición de efectos adversos. Es decir, ¿qué fármacos usamos para tratar el dolor? Utilizamos los AINES, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos. Ahí hay varios grupos, que el metamizol, que el ketorolac, en fin. Y por el otro lado tenemos los fármacos opioides, ¿ya? Derivados del opio, tipo morfina, fentanilo, tipo petidina, oxicodona, hidromorfona, buprenorfina, es decir, tenemos cantidad de fármacos opioides. Cuando nosotros colocamos en anestesia, adicionamos básicamente morfina y o fentanilo, nada más, pero hay otros fármacos. Ahora, entre los fármacos opioides también muy usados para el tratamiento del dolor agudo posoperatorio está el tramadol. El tramadol es un fármaco opioide también, que se combina generalmente con un AINES. Entonces, cuando el paciente siente dolor después de una intervención quirúrgica, antes incluso le colocamos su AINES y le colocamos un opioide, generalmente el tramadol. Entonces, acá dice, miren jóvenes, dice: el objetivo es conseguir una adecuada analgesia con la mínima dosis de fármacos posibles, minimizando la aparición de efectos adversos. Es decir, que si yo coloco solamente AINES, no le va a calmar el dolor. Voy a aumentar dosis, voy a aumentar, y no le va a calmar el dolor. Tengo que combinar con otros fármacos, inclusive con otros que no son ni opioides ni AINES, sino otros como por ejemplo sulfato de magnesio, como por ejemplo, otros fármacos que van a actuar a diferentes niveles de las vías del dolor y como objetivo es calmar el dolor, ¿no? Entonces, yo voy a usar, si yo utilizo varios, ya no voy a utilizar dosis altas de AINES, ni tampoco voy a usar dosis altas de opioides, sino dosis que no me van a producir efectos adversos, ¿ya? Como dice ahí, minimizando la aparición de efectos adversos. Bueno, el dolor, ¿por qué se produce, no? Porque va a haber lesión de diferentes tejidos, por ejemplo, la piel, músculos, huesos, tendones, bueno, que se van a lesionar por el corte, según la intervención quirúrgica, y esto va a originar la liberación de mediadores de dolor, por ejemplo, las bradicininas, de prostaglandinas, ¿no? De potasio, etc. Entonces, los síntomas varían según el tipo de tejido lesionado y la extensión de la lesión. Estas son las vías de transmisión del dolor. Acá tenemos un gráfico que generalmente se usa para esto, para explicarlo, y acá se ve que una persona se quema y va a haber una lesión de tejidos y se van a estimular receptores, ¿no? Entonces tenemos la transducción. Este dolor va a llegar hasta hacerse consciente a nivel de la corteza cerebral y va a pasar por estas vías, logrando lo que es la transmisión, la modulación y la percepción. Cuando hablamos de actuar a diferentes niveles, es actuar a este nivel y en estos otros que estamos mencionando, ¿no? Entonces, hay fármacos que pueden actuar a nivel de todas estas vías de transmisión del dolor.
El dolor posoperatorio puede ser leve, puede ser moderado, severo, aunque dicen no hay dolor leve, sin embargo también lo describen que sí podría ser, por ejemplo, intervenciones como hernia umbilical, biopsias de piel, etcétera, ¿no? Dolor moderado cuando ya se trata, por ejemplo, de apendicectomías, mastectomías, tiroidectomías, y dolores severos cuando se trata, por ejemplo, de operaciones traumatológicas, cadera, histerectomías, operaciones que son muy largas, muy cruentas, esas van a tener pues entonces un dolor severo. Las estrategias de tratamiento del dolor agudo postoperatorio se basan en la utilización de diferentes fármacos que actúan a diferentes niveles de la vía aferente de la transmisión del dolor, según ese esquema que ya hemos visto. Entonces pueden actuar diferentes fármacos a diferentes niveles. Se busca con esto el sinergismo entre distintos fármacos con distintos mecanismos de acción, ¿ya? Ahora, el dolor agudo postoperatorio tiene una duración limitada, ¿no? Y va poco a poco con las horas, los días, va a ir disminuyendo. Cuando hay un recrudecimiento de ese dolor, hay que descartar complicaciones tipo infección, dehiscencias de suturas. La base del tratamiento del dolor es el farmacológico y las vías más usadas para esto son la administración por vía intravenosa y la epidural. Entonces, acá viene la vía epidural, que ya les decía en la primera diapositiva. Se colocan catéteres por la aguja epidural. ¿Y para qué es esto? Para tratamiento del dolor. Entonces, ya les mencionaba también, ustedes que algunos están haciendo anestesia, hasta ahora no han visto epidural. ¿Por qué? Porque ya casi la epidural para operaciones no se utiliza, sino sobre todo se utiliza para el manejo del dolor agudo postoperatorio. Es decir, se coloca una raquidia, pero también una epidural. O sea, primero se coloca una epidural, se deja catéter, luego le pongo la raquidia. ¿Y para qué me va a servir la epidural? Sobre todo por el catéter, para que cuando termine la operación, por el catéter le voy a colocar una dosis de anestésico, pero no para anestesia, sino para analgesia. Si para anestesia yo en epidural usaba 20 centímetros de analgésico, de bupivacaína pura, ¿ya? Para analgesia a través de catéter voy a usar 4 centímetros cada 8 horas de bupivacaína, pero disuelto al 0.125%. Es decir, que cargo 1 centímetro de bupi y lo llevo hasta 4 con cloruro, y eso le coloco. Y me va a durar, va a tener una analgesia de 8 horas. O sea, el objetivo no es anestesiar, sino la analgesia. El paciente no va a tener dolor, va a poder mover las piernas, pero no va a tener dolor, porque estamos colocando anestésicos locales en dosis analgésica, ¿ya? Entonces, para tratar el dolor agudo postoperatorio, la base es el tratamiento farmacológico. ¿Por qué vías? Por vía endovenosa, y ahí ¿qué administraré? ¿Qué administro por vía intravenosa? Los AINES y opiáceos. Y por vía epidural, ¿qué voy a administrar? Anestésicos locales con o sin opiáceos, ¿ya? Además de eso, para tratar el dolor se utilizan adyuvantes como corticoides, antidepresivos, anticonvulsivantes, antiespasmódicos o miorelajantes. Con todo eso, entonces, hacemos uso para el dolor agudo postoperatorio. Entonces, en el dolor agudo postoperatorio no solamente son los AINES, el metamizol, el paracetamol, no, es todo lo demás, ¿ya? Sobre todo lo que es opioides. ¿Cómo sabemos o cómo calificamos el dolor a un paciente? Ya tal vez les han explicado el EVA, que es la escala análoga visual. Para calificar el dolor, le indicamos al paciente: señor, usted, ¿cuánto actualmente le está doliendo? Sí, muy bien, pero ¿cuánto le duele? Digamos que no tiene dolor, es 0, y el dolor más intenso que ha sentido en su vida es 10. ¿Cuánto le duele actualmente? Entonces nos dirá, por ejemplo, 7. Entonces tenemos que el dolor 8, 9, 10 es un dolor severo, 5, 6, 7 es moderado y por acá abajo es leve, ¿ya? Ahora, los fármacos básicos que se van a usar, como ya les dije, son AINES, anestésicos locales, opioides,
y otros que son los adyuvantes. Y las vías de administración son la intravenosa, la epidural, y también acá se consideran los bloqueos nerviosos que ya les dije. Por ejemplo, bloqueo de plexo braquial para un paciente que se operó con anestesia general pero que no le calma nada, ni siquiera los opioides, hay casos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un bloqueo, pero no para operar, sino para efecto analgésico. Y como esos bloqueos nerviosos, no solamente hay para bloqueo de plexo. Un paciente, por ejemplo, se opera de abdomen, por ejemplo, de una hernia inguinal, se puede bloquear, se puede hacer un bloqueo en TAP. ¿Qué es TAP? Bloqueo del plano transverso abdominal. Entonces, con ecografía se observa la pared abdominal y se coloca anestésico local entre el oblicuo y el transverso, ¿ya? En ambos lados, para calmar el dolor. Y así, por ejemplo, le operan de cadera y después de la operación le duele. Aunque en esos casos, por ejemplo, podríamos poner la raquidia para la operación y a la vez dejar el catéter epidural, ¿no? Entonces, por ahí, en las siguientes 48 horas después de la operación, se administra anestésico local. Pero digamos que se puso general porque no se podía colocarle epidural, por algún motivo. Pero entonces le duele en la cadera. ¿Qué vamos a hacer? Bloqueo PENC, ¿ya? De los nervios que están alrededor de la articulación de la cadera. Y así, hay múltiples bloqueos jóvenes, múltiples. El seminario de la rotación anterior y que me tocó a mí dirigir ese bloqueo nervioso y se vio la cantidad de bloqueos que hay. Acá, por ejemplo, hay un cuadrito, acá hay algunos bloqueos nerviosos, ¿ven? A nivel cervical, torácico, lumbares, sacros, etcétera, para diferentes indicaciones. Bueno, ya, acá, entre los fármacos opioides, el más comúnmente utilizado para tratamiento del dolor es el tramadol. Se desactivó, creo. Ya, es el tramadol, es el que más se utiliza. Es un opioide menor, mientras que la meperidina, la morfina, fentanilo son opioides mayores. ¿Ya? A ver, funciona así. Estos van a actuar sobre diferentes receptores opioides. Ahora, los opioides no solamente van a calmar el dolor, pueden producir todos estos efectos. Antitusígeno, puede producir rigidez torácica, estreñimiento, puede haber depresión respiratoria, etc. Es decir, que tienen sus dosis para colocar los opioides, el fentanilo, la morfina. Hay que tener mucho cuidado, por eso cuando se recetan opioides es con receta especial. Eso está controlado como estupefacientes, ¿ya? Entonces, tienen pues diferentes efectos, ¿no? Los fármacos. Entre los AINES, bien, acá decir básicamente que los AINES tienen techo, es decir, quiere que si nosotros seguimos aumentando, por más que aumentemos ya no va a calmar el dolor, no calma, por más que aumentemos, ¿ya? En cambio los opioides, sí, no tienen techo los opioides. Las modalidades de analgesia, podemos administrar los fármacos a través de bolos de perfusión continua, de analgesia controlada por el paciente por vía epidural y por bloqueos nerviosos. Ahí hablaba algo de los bloqueos, ¿no? Este es el bloqueo TAP que les decía, ¿ven? Este de acá, ¿ya? Que se coloca entre el reborde costal y la cresta ilíaca, se ubica mediante ecografía el plano transverso entre el oblicuo y el transverso y allí se coloca el analgésico. Algunos bloqueos nerviosos. Ahora, si no tratamos bien el dolor agudo postoperatorio, miren lo que puede originar. Se puede producir isquemia miocárdica, se puede producir dificultad en la rehabilitación, neumonías, infecciones, sepsis, todo eso como consecuencia del infratratamiento del dolor agudo postoperatorio. Y acá solamente para que conozcan la escala analgésica del dolor según la OMS. Y esto sobre todo ha sido ideado para pacientes oncológicos. Fíjense, jóvenes, que aquí son como escalones, ¿no?
un paciente que tiene un dolor, empieza con dolor oncológico, ¿no? Recién inicia el tratamiento. Al principio le va a hacer efecto el paracetamol y AINES, ¿no? Y algún coadyuvante. Luego de un tiempo ya no le hace efecto, entonces hay que echar mano a opioides débiles, ejemplo, tramadol, junto con AINES. Va a pasar un tiempo, ya no le hace efecto, entonces vamos a utilizar otros opioides mayores, tipo morfina, tipo buprenorfina, hidromorfonoxicodona, ¿ya? Con AINES. Luego ya pasa el tiempo y ya no le hace efecto, entonces habrá que echar mano a técnicas intervencionistas, tipo bloqueo. Entonces el paciente con cáncer también se puede poner un epidural con catéter, y a través de ese catéter se va a administrar opioides y anestésicos locales en dosis analgésica, y eso para darle calidad de vida al paciente, porque el paciente oncológico no come, no duerme, ni deja comer ni dormir a sus cuidadores. Entonces por lo menos le daremos calidad de vida. Ese catéter ya no quedará 48 horas, sino va a quedar 15, 20 días para calmar el dolor en el paciente oncológico, ¿ya? Y la analgesia multimodal es básicamente lo que ya les dije, el empleo simultáneo de distintas clases o modalidades de analgésicos que modulan diferentes vías de transmisión del receptor. Es decir, que yo puedo bloquear el dolor a este nivel de la transmisión, de la transducción, de la modulación y de la percepción, con diferentes fármacos. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Hasta ahí llegamos. ¿Qué hora tienen? ¿Ya es 8 ahí? 9. Ya, muy bien. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, de esta presentación salen 6 a 7 preguntas que me pide la doctora Medina para el examen escrito, ¿ya? Muy bien. Gracias, jóvenes. La lista, por favor. ¿Quién tiene la lista? ¿Cuántos alumnos hay? 3, 6, 9, 10, 11. 11, ¿no? ¿Están los 11? Ya, muy bien.